I totally forgot in watching that video everything that went on. Because in the video, you watch an audioless video, you watch a 3-second clip of me walking up and I swing, and like that's what you see. That video was put out there like that to portray me the exact way it did. Does that mean I was not wrong in what I did? No, that does not mean that. 100% was the wrong reaction. Mm-hmm. But in everything, there's also a full story. Is it hard for you to say that like there will be a day that you maybe aren't a warrior? No. Quite frankly, the writing's on the wall. I understand the business. We tend to get into this mindset of someone owes us something because of what we've accomplished. You'd be an idiot to walk around feeling that way. Like, I feel like you're just setting yourself up for failure. You're setting yourself up for heartbreak. You're setting yourself up for disappointment, as opposed to saying, no, let me learn this business. If you don't get to know the business, then you can be blindsided and be like, oh man, well, everything I've done there, I thought I'd be there forever. I would love to be. I understand the luxury tax. I understand you got these young guys and contracts up and they have to get paid. Like, I understand all of those things. And so just for me, that's what I mean by the writings on the wall. Estas palabras de Draymond Green para mí confirman dos cosas que anteriormente hemos comentado en el canal, y que si los Warriors toman esas acciones, una de las mejores franquicias a nivel de gestión en general. Eso quiere decir que eso es algo que forma parte del pan de cada día de la liga. ¿Os acordáis cuando comentamos que la franquicia de la Bay Area había filtrado el vídeo del puñetazo adrede para poder gestionar el salario que pide Draymond? Por lo que ha comentado en la entrevista, creo que él piensa lo mismo. Un vídeo así lo devalúa, haciendo que las probabilidades de que se vaya a otra franquicia sean inferiores, ya que ningún contender querría a un compañero así. Pero lo más importante y lo que afecta a la liga entera, y no solo los Warriors, el dinero. A pesar de que ayude, no es lo más importante para ganar un anillo. Quiero que os fijéis en este pantallazo de las 10 franquicias con las plantillas más caras de la competición. Si el dinero fuera equivalente al éxito deportivo, podríamos decir que las 12 plazas que hay para asegurarse un hueco en los playoffs, 6 por conferencia, la gran mayoría de estos equipos debería estar dentro de esta lista, ¿no? Pero en la realidad, en el momento de la grabación, 5 de estos 10 o estarían fuera o deberían competir en el play-in para clasificarse. Evidentemente el dinero es un factor importante, pero luego hay franquicias que consiguen estar en lo más alto de la clasificación con el tercer mejor presupuesto de plantilla de la liga, como los Memphis Grizzlies. Los Warriors ganaron el año pasado y batieron el récord de la plantilla más cara de la historia en una sola temporada. Y a día de hoy parece que incluso se superarán a ellos mismos, porque el owner ya se pronunció que no le parece imposible pagar 400 millones en un año solo en salarios. Pero que a los Warriors les vaya bien no quiere decir que el resto de la liga tenga que gastar lo mismo. El problema, y ojo que es de lujo, pero es un problema real, es que el sistema de los Warriors es tan bueno que todo aquel que juega en él rinde demasiado bien y, bueno, evidentemente pues tiene que compensarlos con buenos salarios, ¿no? Y eso pues tiene pinta de que es un poco inviable. Pero otras franquicias también están tirando la casa por la ventana y se podría decir que sus resultados no son ni para nada comparables con los de la Bay Area. Swishout pone a los Brooklyn Nets como una de las franquicias de la liga con más mala suerte. Incluso dice que está agafada. Fueron all-in con Jason Kidd y Vince Carter hace muchísimos años y no consiguieron ganar el anillo. Después de unos años terribles, intercambiaron a su futuro por Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry para hacer allí un super equipo que solo duraron una temporada y algo de la siguiente, y dejaron escapar a Jaylen Brown y a Jason Tatum en el draft. Todo para conseguir ese leasing de 1 año y medio. Y ahora que parecía que hace unas temporadas por fin la suerte les sonreía, ficharon a Kyrie y a KD y se marcaron un todo al rojo con estos dos jugadores. ¿Qué pasa? Que los resultados deberían estar exprimiendo los mejores años de la franquicia, pero parece que las hostias les caen del cielo y no las ven ni venir. Kyrie ha sido, bueno, un lío desde el primer minuto, cosa que incluso ha causado problemas políticos. Fijaros qué gran problema. James Harden parecía que iba a ser la pieza que haría que todo encajara y le salió bastante rana ese trade.
que bueno, luego lo intentaron mitigar con el traspaso por Ben Simmons, pero que no pudo competir en los playoffs de la anterior edición, y que a día de hoy, casi un año más tarde, ojo, porque esto es relevante, parece que por fin está volviendo a ser el jugador que sabíamos que era. Pero lo de KD también ha tenido tela, que si la lesión del año pasado por un accidente con el compañero, que si la falta de liderazgo y el extenso drama de la franquicia que le hizo pedir un traspaso este verano, que no pudieron moverlo porque el mercado se colapsó y ahora que estaba en una racha épica ganadora, gracias al cambio de entrenador en gran parte, va y Butler lo lesiona sin querer. Pero es que no es la única franquicia que tiene mala suerte en este sentido. Fijaros en los Clippers. Tuvieron uno de los trades más locos de la NBA, fichando a Kawhi Leonard con Paul George, vendiendo media plantilla a los Thunder para que se pudiese juntar esta dupla, y desde entonces todo han sido problemas, que si la salud de Kawhi, que si no había continuidad, que si hacen el pecho frío en los playoffs, que si el año que llegaron más lejos justamente fue cuando su mejor jugador se lesiona y el resto del grupo tira del carro, que si el año pasado los dos jugadores que teóricamente son las caras de tu franquicia se pierden o toda la temporada o gran parte de ella, y este año Kawhi está con un pie dentro y un pie fuera, que ya han dicho que quieren ver resultados esta campaña, si no se desmontaría un poco el proyecto, y quieren construir sobre Kawhi, que eso yo no lo entiendo, porque el único que ha mantenido la franquicia intacta ha sido Paul George. Es verdad que tuvo unos primeros playoffs muy malos y se ganó a pulso ese apodo de Pandemic P, pero es que el resto de los años ha sido literalmente un profesional de los pies a la cabeza. En fin, si vemos estos movimientos de estas franquicias, son, entidades que han ido a por todas, a por el anillo, con movimientos muy heavies, muy gordos, y no les está saliendo del todo bien, e incluso podríamos decir que la presión la empiezan a notar. Franquicias que han tirado el dinero por delante de todo y aún así se han quedado sin su recompensa. Podréis decir, no, claro, es que si no tienen salud es imposible ganar un anillo, y obvio, es cierto, pero no es solo eso. Fijaros que, obviamente, para ganar un anillo, yo creo que en la NBA moderna necesitas como mínimo un talento MVP para que eso pase. Pero es que además necesitas química de equipo y continuidad, uno de los 3 puntos que creo que son súper importantes. ¿Por qué? Porque si no, se nota muchísimo, especialmente en la postemporada, de que hay lío. Los Nets, por ejemplo, contra los Celtics en la anterior edición fue exactamente lo que les pasó. No tenían química o la suficiente química para solucionar algún tipo de problemas, y con la continuidad de un equipo que era completamente nuevo de años anteriores, que de los últimos 4 años el último jugador que quedaba era, creo que, Joe Harris, o sea, una verdadera locura. Se enfrentaron contra unos Boston Celtics que han hecho retoques, pero ínfimos, para mejorar su rendimiento, pero la base del proyecto sigue siendo la misma. Es que los barrieron de la pista. Bueno, y eso, y que Nash tampoco estaba a la altura. Pero también pasó eso con los Clippers en el momento cuando se enfrentaron contra los Nuggets en la burbuja, que perdieron de esa forma tan peculiar contra unos Nuggets que teóricamente no deberían estar rindiendo a ese nivel. Yo creo que una de las cosas más importantes es que el core de tu equipo o lo hayas seleccionado desde el draft o lleve muchos años junto. Me explico. Cuando hablamos de las dinastías, ¿no? Estamos hablando de Michael Jordan y Scottie Pippen. Crearon ese one-two punch que fue legendario durante muchísimos años. Estuvieron ahí dándole a saco. Los Lakers del Showtime era todo gracias a una formación, un equipo que realmente vino desde el draft, y luego empezaron a añadir piezas muy específicas, o incluso con Kobe. Estaba Derek Fisher, tenían obviamente fichajes que cada año iban haciendo para mejorar el equipo, pero realmente lo que les hizo triunfar fue la continuidad de la gran mayoría de jugadores conociéndose mucho. No hace falta ni hablar de los Spurs y los Warriors, que estos son los claros ejemplos que un buen draft te da anillos. Y si no adoptas este sistema, te queda el modelo de fichajes, ¿no? De fichar superestrellas durante 2-3 años, ir todo al rojo como han hecho las franquicias que he explicado anteriormente, y bueno, tienes un leasing de jugadores y te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Por ejemplo, los Heat de LeBron James eran exactamente eso. LeBron, Chris Bosh, Ray Allen, todos estos jugadores eran un leasing. Vamos 4 años a muerte a ver qué pasa. Ganaron 2 de 4, no está mal. Eso
es si quieres ganar solo un anillo, mira, podrías hacer, yo creo que es un buen sistema, pero si lo que quieres es crear una dinastía, que yo creo que es el mejor de los casos que te puede pasar en la NBA, entonces es como os decía antes, necesitas mucha continuidad de una gran parte del grupo que tengas. Y actualmente hay varios equipos que yo creo que podrían cumplir un poco esos parámetros. Por ejemplo, los Boston Celtics, lo he dicho antes, tienen no solo a Jaylen Brown y a Jason Tatum de muchos años de continuidad. No nos olvidemos de Marcus Smart, no nos olvidemos de Al Horford. El pivot Williams lleva unos añitos ya también ahí. Y en general lo que se ha cultivado es, bueno, básicamente lo que es la continuidad de todo esto es una cultura. Que la gente se conoce, todo el mundo tiene un rol muy asignado, muy claro. Y los jugadores que se incorporan son para necesidades muy específicas. Los Memphis Grizzlies, lo he comentado antes, con el presupuesto que tienen, que obviamente esto va a cambiar en los próximos años porque ya se va a llevar un contrato bien gordito, pero con lo que han hecho en el draft, ahora mismo están en segunda plaza del oeste y, a ver, yo soy de los que piensa que en los playoffs van a tener, bueno, una decepción, pero aún así llevan unos cuantos años que lo único que hacen es subir exponencialmente. Podemos hablar de los Pelicans porque yo este año les tenía muchísimo hype. Zion Williamson, Brandon Ingram, todos estos jugadores ya llevan unos cuantitos años allí y es que se está cultivando algo muy heavy. Los Denver Nuggets con el core de Nikola Jokic, Jamal Murray y tienen varias piezas allí que también llevan muchos años que ya se empiezan a conocer muy seriamente. Los Cavaliers, los Bucks, a lo mejor este sería un poquito entre pinzas, pero cuando tienes al mejor jugador del mundo es muy fácil construir con Middleton y luego añadir piezas. Y incluso los Raptors. Creo que le tendría que dar muchas vueltas a su sistema, pero la base la tienen bastante modernita. Fred VanVleet en una entrevista con JJ Redick dijo que hoy en día necesitas a un grupo de entre 8 y 10 jugadores realmente competitivos, concentrados y con un rol muy específico para ser contender. O sea, no es una cuestión de una superestrella como tendríamos a hacer los que todos hablamos de la NBA, ¿no? Que es, LeBron ha metido 47 puntos y lidera a su equipo. Vale, sí, pero realmente hay mucho más detrás, es un trabajo colectivo, ¿no? Fred VanVleet dijo que son unos 10. Y con el baloncesto que se juega a día de hoy es muy importante que, bueno, que todo el mundo aporte. El modelo de fichar a superestrellas y esperar a que ganen el anillo es algo que se ha visto que puede funcionar, nadie lo niega. Por ejemplo, esos Celtics del Big Four, el primer año ya creo que ganaron el anillo. Pero incluso los Miami Heat de LeBron, que lo he puesto como ejemplo antes, tuvieron que esperar una temporada para cultivar y poner todo el mundo en fila. Es que no es nada fácil. Una franquicia que tenía o que cumplía todos los criterios y no ha tenido el resultado que todos esperábamos, eran los Suns. Tuvieron su oportunidad y yo creo que la dejaron escapar. Gestionaron mal los egos, especialmente de DeAndre Ayton. El gafe de CP3 los incomodó y Booker manchó los pantalones en los momentos importantes contra Dallas después de ir de chulo vacilando a Luka. Honestamente, creo que subestimaron a su rival y les terminó salpicando en la cara de una forma muy heavy. Yo creo que incluso histórica, diría. En fin, señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios. Yo creo que a día de hoy, si no tienes un grupo muy profundo de una alineación titular y luego un banquillo con que tengas muchos recursos, es muy difícil competir en esta NBA, porque el nivel de baloncesto está muy alto, porque el acierto es increíble y porque las series cada vez son más complicadas de ganar, especialmente en 4-0. Y creo que esta temporada, los playoffs especialmente, van a ser una verdadera gozada. Dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios. Suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre, familia, nos vemos en la próxima. Adiós.